Bienvenidos nuevamente a Pasos de Fe. Dios les bendiga, mi nombre es Verónica Varela. Una persona me preguntaba que si Dios escucha nuestras oraciones. Claro que sí, amadas. Claro que sí, varones. Dios escucha nuestras oraciones. Todo a su tiempo y cuando sea el momento de Dios, porque sus tiempos son perfectos para contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Dios es un Padre atento, amoroso, fiel, que responde cuando oramos con fe y con un corazón sincero. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clamemos al Señor, amadas. Clamemos, varones, al Señor. Cualquier necesidad, cualquier problema que tú digas no puedo solucionarlo, clama a Dios. Te invito a que lo hagas. Clama y Él te va a contestar. Él responde a nuestras oraciones, responde a nuestros clamor, responde a todo si lo hacemos de corazón. Él conoce de hecho nuestro corazón. Dios no solo escucha, sino que responde y revela lo más importante. Me hicieron otra pregunta también y les voy a contestar. ¿Por qué a veces parece que Dios no nos responde? A veces su respuesta es espera. Otras veces es no, porque sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros queremos que las respuestas de nuestras peticiones siempre sean sí, sí, sí. Pero a veces el Señor nos dice no, no, no. O en otras ocasiones, como les comentaba, espera, quieta, no tan rápido. Es a mi tiempo, no a tu tiempo, dice el Señor. Pero la verdad nunca es porque no escucha. Él siempre está atento a lo que le estamos pidiendo, a lo que necesitamos. Hay personas que comentan como esta pregunta: yo le he pedido tanto a Dios y no me ha contestado. En otras ocasiones, incluso hasta dicen, tú dile porque Dios a ti te escucha. Dios nos escucha a todos, amada. Dios nos escucha a todos, varones que me están escuchando, a todo. Pero el Señor dice, hay tiempo para todo, en su momento perfecto, porque sus tiempos son perfectos. En Mateo 7, del 7 al 8 nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. Él siempre escucha, Él responde a su tiempo y a su manera perfecta. No cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiera. Por eso es bien importante cuando oremos al Señor, cuando le pidamos una petición, cuando tengamos una necesidad, Señor, pones tu petición, pones la oración, pero siempre que se haga tu voluntad y no la nuestra. Siempre es la voluntad del Señor primero y Él va a obrar a su tiempo, como se los comentaba. No nos desesperemos, amados. A veces queremos las cosas rápidas o incluso hasta nos sentimos molestos porque no nos contesta, pero Él sabe cuándo lo va a hacer y en qué momento. Solo no te canses de hacerlo. No te canses, no desistas, que tu fe no mengue, amada, que tu fe no mengue, amado. Sigue dando esos pasos de fe. Y si no has empezado y no has experimentado a dar esos pasos de fe, te invito a que lo hagas. Quita todo lo que esté y dile al Señor, yo quiero empezar a caminar contigo. Y Él te va a escuchar. Y una vez que tú le pidas al Señor que tú quieres empezar a caminar con Él, Él va a abrir camino para que tú entres, para que tú pases y va a quitar todo obstáculo para que le puedas conocer. Hay otra pregunta más que han comentado. Esta pregunta es, ¿Dios también trabaja en silencio? Claro que Dios trabaja en silencio. Y tengo 3 ejemplos bíblicos que les voy a comentar, que les voy a platicar. Uno de ellos es José, el soñador. Dios le habló directamente durante muchos años a José. Fue vendido, olvidado
en aquella cárcel, pero Dios estaba obrando en cada minuto en su vida, en cada paso, amados. Estaba obrando el Señor en silencio. Mientras Él estaba pasando obstáculos, el Señor estaba trabajando en Él. ¿Para qué? Para llegar el tiempo donde Él lo iba a tener en un propósito en Egipto, que cumpliera su propósito que Dios tenía en él allá en aquel lugar. Pero él lo hacía en silencio, el Señor. A lo mejor José decía, me ha olvidado el Señor, pero el Señor no se olvida de nuestras peticiones. El Señor, si tú le buscas, el Señor está ahí, está checando tu vida, está checando lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, tus necesidades, pero Él sabe cuándo lo va a hacer, cuando va a trabajar en ti. No te desesperes, no tenemos que desesperarnos. A veces queremos las cosas a prisa, pero las cosas con Cristo Jesús no son así. Yo te puedo asegurar que Dios va a contestar tu oración. Si en estos tiempos tú estás pasando por dificultades y las has puesto en oración y no has visto contestación, de parte de Dios, espera, no te desanimes, no desistas. Dios va a obrar en ti, Dios va a trabajar en ti, Dios va a sanarte, Dios va a restaurarte, Dios va a liberarte. Cualquier área de tu vida que estés pasando, te lo puedo asegurar. Solamente no desistas, amado. Sigue avanzando, sigue obstáculo que vaya saliendo al frente. Quítalo en el nombre de Jesús para que tú puedas vencer y puedas llegar a la meta que es Cristo Jesús. Segundo ejemplo, Esther. El nombre de Dios no aparece en todo el libro, pero su mano está en cada capítulo. Esther fue puesta en el lugar exacto para salvar a su pueblo, aunque parecía que Dios estaba en silencio. Esther, amados, el libro de Esther, lean la historia de Esther y van a ver que Dios nunca la dejó. Estaba a lo mejor trabajando el Señor en silencio cuando ella estaba peleando. Incluso en uno de los versículos, capítulo de la Biblia de Esther, dice que mandó a que se pusieran en ayuno su familia junto con ella y dijo, me voy a acercar al rey y voy a hablar con él y si perezco, que perezca, dijo. Ella llegó hasta el último momento de decir, si muero, no importa, voy a morir. Pero Dios estuvo con ella. Dios estuvo obrando en silencio, trabajando. Y yo te puedo decir en este momento que Dios así está trabajando contigo. No te desanimes, te lo vuelvo a repetir. Sigue avanzando, sigue buscando. Persona que no conoce del Señor, te invito a que abras tu corazón y le recibas. Te invito a que le busques, a que encuentres en Él esa paz, esa tranquilidad y sobre todo ese amor que nadie nos puede dar, menos en el mundo. Lo vas a encontrar solamente en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. ¿Qué vamos a encontrar en el mundo, amados? Nada, puras aflicciones, puros problemas, inquietudes, pleitos, borracheras, drogas, tantas cosas que hay en el mundo. Y si estás ahorita pasando por ese tipo de cosas, no pasa nada. Busca al Señor, nosotros no somos nadie para juzgarte. Dios te va a cambiar, Dios te va a lavar, Dios te va a transformar. Todos venimos de un pasado, amados, todos. Nosotros no somos nadie para juzgarlos. Yo lo único que hago con estos videos, es que tú te acerques al caminar con Cristo, que tú le busques, que tú tengas un encuentro genuino con Dios y que veas las cosas hermosas que el Señor puede hacer contigo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Hazlo,
te invito, abre tu corazón, busca una iglesia, escríbenos pasos de fe, escríbenos si tienes alguna necesidad, si quieres que oremos por ti, lo podemos hacer. Ya hay personas que nos han mandado mensaje, que oremos por ellos, y si nos están viendo esas personas, les quiero comentar que estamos orando por ustedes y que Dios tiene algo grande para sus vidas. Solo no desistan, no desmayen. Dice su palabra que si lo buscas, lo vas a encontrar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y lo vas a encontrar, amado. Y van a venir cosas sobrenaturales a tu vida que tú vas a decir, no lo puedo creer. Pero créelo porque es verdad. En Cristo Jesús todo es verdad. Lo que es imposible para ti en estos momentos que estés pasando aflicciones, problemas, y que hagas estas preguntas, las que me mandaron, yo te invito a que creas que Dios sí te escucha, que Dios no se olvida de ti, pero búscale primeramente. Y el tercer ejemplo es uno muy hermoso, muy importante, creo que es el más valioso, y se los voy a compartir. Es Jesús en el sepulcro. La historia la puedes encontrar en Lucas 23-24. Dice, durante 3 días parecía que todo había terminado. Silencio, muerte, obscuridad. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando la resurrección más hermosa y más gloriosa de la historia. En ese silencio, amados, qué tan tremendo y qué tan hermoso, cuando todos creían que Dios había muerto, que Jesús había muerto en esa cruz. Cuando todos decían, ya no está, lo crucificaron y murió. Cuando lo llevaron a la tumba, todo había un silencio. Había una oscuridad, había muerte en Jesús, pero no sabían qué tan poderoso era Él, y que al tercer día resucitó y está sentada en la diestra del Padre, esperándonos, amados, con los brazos abiertos y escuchando nuestras peticiones, escuchando nuestras oraciones. Si estás pasando por algo tremendo y que has orado y que has pedido en tu iglesia y has orado en tu hogar, no te canses de hacerlo. Te lo digo por experiencia. Puede ser ahorita tu contestación, puede ser mañana, puede ser meses, un año, solamente Él sabe. Una de las cosas, cuando yo oro, yo le digo al Señor, oro por la petición que quiero, pero siempre le digo que sea tu voluntad, porque es su voluntad, porque Él es primero, amados, Él es primero, no somos nosotros, no es porque yo quiero que se hagan las cosas y quiero que se cumplan. No es así. Dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, ni nuestros caminos son sus caminos. Así que tenemos que aplicar la palabra, tenemos que tener la palabra bien puesta en nuestro corazón, tenemos que recibirla, y en un momento que nosotros recibimos la palabra, que la entendamos y que queramos que Cristo reine en nuestro corazón, vamos a entender. Vamos a poder también explicarle a nuestras familias, a nuestros hijos que a lo mejor andan mal, que Dios tiene un plan para ellos, que Dios tiene un propósito para ellos, que así como nosotros fuimos rescatados, fuimos sanados o liberados, restaurados, amados, así pueden ser con nuestros hijos, con nuestra familia. No nos cansemos, amados, de decirle a la gente cuánto Dios nos ama, cuánta verdad hay en Él. Yo te invito a que lo hagas, te invito a que te acerques al Señor, te invito a que conozcas a un Dios vivo, a un Dios que ya no está en esa cruz. De verdad que hay personas que hacen preguntas que tal vez pues no le conocen verdaderamente al Señor.
Preguntas como, pues si Dios está en esa cruz es porque murió, pero no dicen y resucitó, o Dios no me escucha. Hablo y hablo con Él y no me escucha. Claro que te escucha, amada. Como preguntas de que todo lo hago yo, no necesito nada de Él. Entonces yo te hago una pregunta a ti. ¿Por qué estás de pie el día de hoy? ¿Por qué estás respirando? ¿Por qué tienes un hogar? ¿Por qué tienes una familia? ¿Por quién tienes trabajo? ¿Por quién estás vivo? En primer lugar, por Cristo Jesús, amado. Por Él tenemos todo eso, porque Él nos creó, Él nos formó y Él fue haciéndonos a su semejanza. Él quiere que le sirvamos, amado. Él quiere que le busquemos, pero quiere que lo hagamos de corazón. No de los labios para afuera, de corazón. En una ocasión una persona me decía, pero yo oro a Dios. Estaba pasando por una situación difícil, matrimonial. Le dije, ora, mi niña, le dije, ora a Dios, pon tu matrimonio en las manos de Dios. Vamos a orar juntas, le dije. Y me dice, hermana, me dice, yo oro a Dios. Me arrodillé en mi cuarto y empecé a orar, pero no me salió ninguna palabra de mi boca. ¿Sabes qué? No importa que no te salga ninguna palabra de tu boca. El Señor escucha tu corazón. El Señor sabe tu necesidad. El Señor sabe lo que tú anhelas y lo que tú estás sufriendo. Él lo sabe todo. Él nos conoce todo. Conoce, dice, hasta lo más profundo de nuestro corazón. No necesitamos hablar si no podemos. Si no podemos decir una palabra, no lo hagamos, amados, pero arrodíllate ante Él. Dice su palabra que cuando tú ya no puedas más, cuando ya te sientas cansado, agobiado, rendido, dice, arrodíllate ante mí, humíllate ante mí y serás exaltado. Pero lo tenemos que hacer. No tenemos que decir, ay, necesito esto. Señor, ¿me lo das? Necesito que me sanas, por favor. No, amados, con humildad. Dios nos dejó en las Escrituras lo que significa la humildad, lo que significa el pedir y lo que significa el amor verdadero en Cristo Jesús. Y Él lo hará todo lo hará, amados. Dice su palabra, solo confía en mí y Él hará. Solo confía en Él y Él hará, dice el Señor. Te invito a que lo hagas, te invito a que te animes, varón, mujer, que no conoce al Señor, a que empieces a dar esos pasos de fe. Dalos, que no te importe lo que diga la gente. Si en tu familia no hay nadie que esté en el caminar con Cristo, sé tú el primero, sé tú la diferencia, sé tú el que diga, yo quiero seguir a Cristo. Y si tú lo sigues, te aseguro que tu familia lo va a hacer. Si tú piensas que no puedes salir de ese problema en el que estás ahorita actualmente, hazlo. Busca al Señor, Él es tu respuesta. En sus tiempos, ora, clama y Él te va a contestar, te lo puedo asegurar. Yo lo vivo, yo lo viví por experiencia propia y lo seguimos viviendo, porque problemas, amados, siempre hay, adversidades siempre hay, pero si vas tomado de la mano del Señor, las cosas se hacen más fácil. Dios es un Dios de amor, amados. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia. Estás a tiempo, hazlo. No permitas que el diablo quiera ganar ventaja. Repréndelo en el nombre de Jesús y dile, yo quiero seguir a Cristo. No quiero que nada ni nadie me impida seguir al Señor. Porque yo sé que si yo sigo a Cristo, mi familia también lo va a hacer. Algo muy importante, la salvación, amados, es personal. No esperes a que si tu familia ya está en Cristo y faltan 2 o 3 personas, tú digas, ay, pues cuando vaya mi hermana o mi prima voy a ir yo también. No, amados, la salvación es personal. Si ha llegado a tu vida y te han hablado de Jesucristo, que es tu Salvador, es tu momento.
es tu tiempo. Recíbele, acéptalo, porque no sabemos si podemos estar el día de mañana. Yo te invito a que lo hagas, te invito a que le busques y te invito a que reflexiones a estas preguntas que me han hecho. Estas preguntas donde dice que si Dios escucha nuestras oraciones, claro que sí las escucha. Que si por qué Dios no responde, que si por qué Dios no responde, claro que responde, amados. Y que si por qué Dios trabaja en silencio. Él sabe por qué trabaja en silencio. Búscale, amados. Te invito a que le sigas. Te invito a que sigas pasos de fe. Te invito a que compartas, a que des like. Y juntos, amados, vamos a seguir aprendiendo. Habrá más testimonios, habrá más mensajes. Y primeramente, Dios, no desmayemos. Seguimos adelante. Espero te haya gustado esta pequeña reflexión. Y vamos a seguir adelante con pasos de fe. Búscanos en las redes sociales, en TikTok, y da like y comparte. Bendiciones y les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.